Bueno, entonces continuamos con la parte 2 del miembro inferior. Para comenzar hablamos de la patela o rótula. Tenemos las proyecciones, perfil y AP, donde podemos evaluar si tenemos una lesión del mecanismo extensor, si tenemos una lesión del tendón del cuádriceps o una lesión del tendón patelar. Esto se hace de la siguiente manera: la longitud de la patela, que en este caso sería A, en relación al polo inferior de la patela con la espina, con la tuberosidad anterior de la tibia, va a tener una relación o una proporción menor a 0.8. Si esta es mayor, vamos a decir que puede considerarse una patela alta, donde hay una lesión del ligamento de patelar, o por el contrario, una patela baja, si hay una lesión del cuádriceps. En el AP tenemos una relación que el polo inferior de la patela tiene más o menos 2 centímetros de distancia con la tuberosidad, con la espina tibial anterior. En el perfil también tendremos que con una proyección con un ángulo de 90 grados, la patela va a estar alineada con la cortical anterior del fémur. Y si hay una diastasis, por ejemplo, en una fractura de patela, esto va a ser uno de los criterios quirúrgicos cuando hay más de 2 milímetros de diastasis en el foco de la fractura. Tenemos el mecanismo extensor, en el cual está conformado por el tendón del cuádriceps, el tendón patelar, el retináculo medial y lateral. En algunos autores lo describen como el ligamento femoropatelar medial, que es este cuando se rompe, pues genera las luxaciones laterales de la patela, muy frecuente en mujeres. La clasificación de Buchow entonces habla de los tipos de fracturas de la patela, donde está sin desvío, transverso, sin desvío o con desvío. En el polo inferior, las fracturas conminutas, las fracturas verticales y las lesiones osteocondrales. Para este tipo de lesiones, entonces generalmente lo que se hace es un cerclaje a lo que se le llama banda de tensión, que convierte las fuerzas extrínsecas en fuerzas intrínsecas o concéntricas, la cual se realiza pues con dos clavos de Kirchner y un alambre, un cerclaje, que puede ser en 8 o circular dependiendo del trazo de la fractura. También en algunas ocasiones hay cirujanos que realizan la técnica con tornillos canulados o con tunelización. Bueno, eso hay diferentes técnicas. Sin embargo, la más usada son estas, las bandas de tensión. A lo que en Colombia le dicen obenque. Tenemos la espina tibial. Las fracturas por avulsión de la espina tibial se producen es donde está la inserción del ligamento cruzado anterior, que cuando hay esos mecanismos torsionales o de hiperextensión, de hiperflexión, se produce esa fractura. Y esa es la clasificación de Meyers para hablar del desvío que tiene la misma, para considerar si es o no es quirúrgico. En la tipo 1 o en la tipo A, con la extensión de la rodilla y movilización, generalmente reduce y se trata de manera conservadora. Para la tipo 2 y tipo 3, generalmente hay que hacer manejo quirúrgico. Esta es una imagen donde yo quería que no confundan en una radiografía una lesión de la espina tibial, que es el caso de la imagen a la izquierda, con una patología que se llama Osgood-Schlatter, que es por la inmadura, por el que aún no se ha cerrado la placa de crecimiento en la tibia proximal, en la inserción del ligamento patelar, por la tensión que da. Esto sucede en pacientes jóvenes que tienen un muslo grande, como es el caso de la patología de Ronaldo, genera mucha tensión y mucha tracción sobre la tuberosidad anterior de la tibia, generando este proceso inflamatorio, este dolor y a veces inclusive el desvío o fractura de la misma. Tenemos la clasificación de Schatzker, que es para fracturas de los platillos tibiales o de la meseta tibial, de la tibia proximal, donde pues vamos a tener diferentes tipos de trazos, ¿no?
Entre estos, el más peligroso es el tipo 4, que es el que está asociado a lesiones vasculares, a lesión de la poplitea por el cizallamiento de la fractura. Sin embargo, pues tenemos estos 6 tipos que son los más frecuentes, ¿no? Cuando hay una fractura de la meseta lateral, cuando hay fractura y depresión, cuando es solo la depresión, cuando es medial, cuando es lateral y medial, y cuando las 6, cuando es lateral y medial con una disociación metafisiaria. Bueno, siempre que hay una fractura articular, generalmente se debería hacer tomografía, pero en las fracturas complejas de la meseta tibial es indispensable realizar la tomografía para la programación o el planillamiento quirúrgico de la misma, que esto va a depender si va a ser una placa lateral, una placa medial, tornillos canolados, si va a ser un fijador o un tutor híbrido. Bueno, hay diferentes técnicas. Generalmente lo más usado son las placas bloqueadas proximales en L o en T de la tibia, que dependiendo de lo mismo, la clasificación de Chesky puede ser una placa o bilateral, o inclusive cuando tienen trazos posteriores son hasta 3 placas. Bueno, en relación a las fracturas de la diáfisis de la tibia, pues importante que se acuerden de los trazos diafisiarios como transverso, oblicuo, oblicuo largo o espiral, con minuto, segmentar, en mariposa o con cuña, bueno, en fin, porque dependiendo de estos trazos y el compromiso óseo, pues se va a indicar el tipo de osteosíntesis. Se van a usar un clavo, se van a usar placas, se van a usar tutores, si existe la posibilidad del manejo conservador con yeso. Para las fracturas diafisiarias, la clasificación que más se usa es la de AO, donde pues por ser el hueso de la pierna es 4. Ya saben ustedes que por ser proximal, medial o distal es 1, 2 y 3, y dependiendo del trazo va a ser A, B o C, y pues los subtipos que van a tener, si es espiral, oblicuo largo, oblicuo corto, con cuña, con minuto, en fin. Como les decía, dependiendo del trazo, se escogerá el manejo, ¿no? Cuando los trazos son diafisiarios transversos, pues el gold estándar es colocar clavos endomedulares que tienen una buena estabilidad, es una estabilidad relativa, pero sigue siendo buena, es una cirugía mínimamente invasiva. La idea es esa, fijar el hueso con la mínima lesión de los tejidos blandos. Sin embargo, dependiendo de la altura del trazo, pues estaría indicado hacer una osteosíntesis con una reducción absoluta, si se coloca un tornillo interfragmentar, si se coloca placa de neutralización, bueno, o compresión por medio de la misma placa, o si hay lesiones graves, pues hacer el uso de tutores. Tenemos las fracturas del pilón tibial, son fracturas bien complejas. Todas las fracturas articulares generalmente son alta complejidad. Las fracturas del húmero proximal, las fracturas del húmero distal, las fracturas del radio distal complejas con minutas, las fracturas del fémur proximal o del fémur distal, las fracturas de la tibia proximal o tibia distal son mucho más complejas que hacer las fracturas diafisiarias. Entonces, las fracturas de pilón tibial, como lo muestra la imagen, son por un mecanismo axial, caídas de altura, o por una hiperflexión o una dorsiflexión aumentada, que esto, dependiendo del mecanismo, pues nos va a definir el trazo de la fractura. Estas lesiones pueden o no estar asociadas a las fracturas de calcáneo, que también están o se dan por traumas axiales, por caídas de altura. Entonces está el gran maestro Ruedi y Al Gover, que hacen la descripción y la clasificación de este tipo de fracturas dependiendo del trazo y la conminución, para indicarnos cómo debemos hacer la osteosíntesis. Y para ello vienen justamente los principios de Al Gover de cómo abordar estas fracturas. Entonces Al Gover dice que lo primero que tenemos que restaurar es la longitud del peroné o de la fíbula. Generalmente cuando hacemos esto
vamos a reducir en gran parte la conmoción y las fracturas que hay en la tibia. Entonces, paso número 1, reconstruir o recuperar la longitud del peroné. El paso número 2 es recuperar o reducir, alinear la superficie articular de la tibia. El paso número 3 es hacer los injertos, dependiendo de la lesión que haya. Y el paso número 4, colocar una placa bloqueada en medial en la tibia para dar la estabilidad correspondiente. Este es un ejemplo, no son casos que sean ajenos a nuestros servicios, son muy frecuentes. Las fracturas de pilón tibial que tienen gran conminución en las diferentes proyecciones, AP, lateral, oblicuos, se generan bastantes fragmentos. Y justamente siguiendo los principios del Gover, vamos a poder tener unas reducciones adecuadas, empezando por el peroné, recuperando su reducción anatómica, su longitud, y posteriormente la superficie articular de la tibia, haciendo los injertos correspondientes y colocando la placa medial. Siguiendo el paso a paso se consiguen buenos resultados. Para hablar de cuello de pie, entonces, cuello de pie hace referencia a las fracturas que tenemos a nivel de la sindesmosis, cuando hay una fractura del peroné distal, una fractura del malleolo medial, una fractura del malleolo posterior. Entonces, esto en este caso específicamente pues, sería una fractura bimalleolar que está asociada a una luxación o una subluxación tibiotalar con el espacio claro aumentado. Entonces, en esta otra tenemos una imagen, ya sea el lateral de la radiografía, la proyección tomográfica donde se ve una fractura del malleolo posterior. Entonces, para nosotros saber indicar si es o no es quirúrgica la fractura del malleolo posterior, en ese trazo lateral se mide y se divide en tres partes, pues, o la tercera parte o el equivalente al 33% de la superficie articular. Si es mayor a ese porcentaje, tendría una indicación quirúrgica, ya que hace que se torne inestable la articulación tibiotalar y se pueda luxar posterior. Entonces, pues en esos casos hay que fijar el malleolo posterior. Por el contrario, si es una fractura menor a la tercera parte o al 33% de la superficie articular, no es necesario fijarlo. Estos son los ángulos. Ustedes tienen que saber ver una radiografía de tobillo, saber qué es normal para identificar lo anormal. Entonces, en una radiografía AP del tobillo está el ángulo talocrural, que es este ángulo que hay entre la longitud que tiene el peroné en relación al malleolo medial. Siempre el peroné será más largo que el malleolo medial. Eso es un criterio quirúrgico cuando hay encortamiento del peroné en las fracturas. Tenemos ese espacio claro, que es el espacio tibiotalar medial, donde va el ligamento deltoides. La superficie o la medida que hay en la superficie articular debe ser igual en la parte superior como en la parte medial. Ahí como está evidentemente en la imagen se abrió ese espacio, lo cual significa que se abrió la pinza. Muy probablemente secundario a una lesión de la sindesmosis. Para eso también tenemos entonces el espacio libre tibiofibular, que son estas tres líneas que vamos a trazar en el borde lateral de la tibia al borde medial del peroné hay un espacio. Podemos decirle que ese es el espacio A. Siempre el espacio A, que corresponde a este espacio, entre el borde lateral de la tibia y el borde medial del peroné, siempre tiene que ser menor al espacio que hay entre el borde medial del peroné y la superficie articular de la tibia. Cuando este espacio es mayor a este otro espacio, pues significa que la pinza se ha abierto. Para eso entonces tenemos una clasificación que simplemente nos va a decir la altura de la lesión del peroné, que es comparado con la sindesmosis, si es infrasindesmal, como lo muestra la imagen, si está abajo de la altura de la sindesmosis, si es a la altura de la sindesmosis o arriba de la sindesmosis. Eso se clasifica como Weber A, B o C, una clasificación que no tiene una gran importancia desde el punto de vista quirúrgico.
tenemos esta clasificación mucho más importante y más usada en las fracturas del tobillo, del cuello del pie, que es Laugen-Hansen, porque esta sí nos explica los mecanismos torsionales y en relación a esos mecanismos torsionales las lesiones que vamos a poder tener. Si va a estar asociado y el trazo que va a tener el peroné, el trazo que va a tener la fractura del malleolo medial y las lesiones ligamentarias asociadas esperadas. No siempre que hay un mecanismo torsional del tobillo se va a ver la fractura. Puede que una persona tenga un mecanismo de inversión o de rotación donde dice que se torció el tobillo y ustedes hacen una radiografía de tobillo y la radiografía está normal. Tengan cuidado en ese tipo de situaciones porque hay mecanismos torsionales donde se disemina la energía por toda la membrana interósea y sale en una fractura o se convierte en una fractura del peroné proximal. Esto tiene un epónimo que se llama Manson-Hafe, esos mecanismos torsionales. Entonces no está de más que en esos casos que ustedes estén en la duda que el paciente está con dolor, hagan una radiografía de la pierna para ver si no hay una fractura proximal. Está la clasificación de Salter-Harris, pues esto ya es para niños, para hablar de fracturas que se encuentran en la placa de crecimiento, pero vale la pena nombrarla en esta situación porque hay una fractura que vamos a encontrar acá en el peroné, en la tibia distal, asociada a estas fracturas, ¿no? Que está por ejemplo, la Salter-Harris tipo 2, donde se crea un triángulo a nivel proximal de la tibia. Aquí les tengo el dibujito, este triángulo del que les estoy hablando, y a este triángulo recibe el nombre de Thursters-Holland. Y tenemos otro tipo de lesión que es el fragmento distal lateral de la tibia. A este fragmento se le llama Chaputillox, que aquí está claramente la fractura de ese fragmento, que es una fractura por abulsión ligamentar. Para las fracturas del talus, entonces está esta clasificación de Hawkins, que habla de 4 tipos, dependiendo la altura y el desvío de estas fracturas. Las fracturas del talus se comportan muy parecido a las fracturas del hueso del carpo, el escafoides, y esto se debe pues a que es un hueso que tiene una gran superficie articular cartilaginosa, por lo tanto está bañada en su gran parte o mayoría por líquido sinovial, y esto es un enemigo en las fracturas, ya que cuando el líquido sinovial entra por el trazo de la fractura no permite la consolidación de la misma y genera pseudoartrosis. Entonces son fracturas que tienen que estar muy bien reducidas para que haya una buena consolidación ósea. Además de eso, por la irrigación que tiene el hueso, también generalmente puede generar o osteonecrosis del hueso o la no consolidación. Tenemos algunos ángulos muy importantes para las fracturas de calcáneo, que como les explicaba anteriormente son fracturas que se presentan por caídas o por caídas de altura, por mecanismos de fuerza axial. Entonces está el ángulo de Giussani, que vamos a ver la superficie articular del calcáneo en relación al talus. Está el ángulo de Gibbs, que es el ángulo que nos va a dar la curvatura del pie. Tenemos el ángulo de Boller, que también nos va a hablar de la superficie del calcáneo en relación al talus si no se colapsó, si no se deprimió. Y a partir de eso vamos a tener una serie de clasificaciones, que vamos a tener una clasificación tomográfica y una clasificación radiológica. La radiológica es esta, la Exes-Lopresti, donde vamos a ver los diferentes trazos de fractura, si está con una fractura en lengua o no, para poder saber si vamos a necesitar levantar la superficie articular, que es lo más frecuente, lo que sucede con más frecuencia, la depresión de la superficie articular talo-calcánea. Por otra parte tenemos la clasificación de Sanders que se hace, es una clasificación exclusiva tomográfica, pero también nos sirve para ver la conminución y los fragmentos involucrados. Para estas fracturas de calcáneo lo que
generalmente se hace son estas placas de reconstrucción. Una vez que se recupera o se reduce la superficie articular y se bloquea. Sin embargo, otras técnicas, hay unas técnicas percutáneas que se hacen con unos chans, con tornillos canulados para levantar la superficie articular y fijarla. Bueno, allá hay unas contraindicaciones para las fracturas de calcáneo, como por ejemplo pacientes fumadores, porque por la pobre vascularización de la región, pues los resultados a veces no son muy buenos. Entonces tiene que estar muy bien indicado este tipo de lesión. Generalmente los pacientes quedan con dolor por la carga que recibe el hueso. Está la articulación de Chopard, que también suelen haber luxaciones a este nivel, que es la articulación que está entre la talonavicular. Es la articulación de Chopard. Importante que sepan cuál es la articulación de Chopard para diferenciarla de la articulación de Lisfranc. Las lesiones de Lisfranc es importante que sepan cuando hay unos pacientes que tienen traumas en el pie y ustedes hacen radiografías y no evidencian fracturas. Entonces tienen que estar atentos a las relaciones articulares para ver si el pie no está abierto, que es lo que se genera cuando hay estas lesiones de Lisfranc, porque si no diagnostican este tipo de lesiones y dan salida a los pacientes pisan y se les abre el pie. Como es este tipo, pues la clasificación de Kuss, que nos muestra esas, pues unas lesiones obviamente más graves, más evidentes, pero no siempre en las radiografías es así, ¿no? Generalmente es menos la diastasis que hay entre el primero y segundo metatarsiano para diagnosticar la lesión de Lisfranc. Aquí está otra clasificación también usada, que es la de Meyerson, para las lesiones de Lisfranc, los diferentes tipos. Tenemos la lesión de Jones, que es la fractura de la base del quinto metatarsiano. Eso se debe generalmente a mecanismos de inversión del pie, donde los peroneos o los fibulares, específicamente el fibular corto que se inserta o se infiere ahí en la base del quinto, hace un mecanismo de tracción. Entonces es una fractura por avulsión. Mucho más frecuente en las mujeres que usan tacones, que se les dobla el piecito y tienen este tipo de lesión. Y en deportistas, jugadores de voleibol, jugadores de baloncesto que saltan, caen con el pie en inversión y se genera este tipo de lesión. Está esta clasificación para la zona 1, 2 y 3 de las fracturas de Jones. Estas no tienen un nombre específico. Sin embargo, la